Hola Mabel, hola Gaby, qué bueno que están todos escuchando. Gracias por estar ahí. Ketty la tengo acá al lado mío, frente a su estufa. Espero que no se levante. Hola Apóstol Karina, muy buenas noches. Vamos a esperar si hay hermanos que se pueden conectar, unos minutitos. Sí, Rini está conectada también. Está hermosa Rini, cada vez tan grande, me sorprende cómo habla, cómo juega, todas las palabras que dice. Son las 20:03, acá en Monte Grande, una noche fría. Dice que hoy fue el día más frío del invierno, con temperaturas de 0 grados y en algunos lugares bajo cero, ¿no? Adentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, mientras me presento, mi nombre es Alicia Cabral. Gracias mami por mandarme saludos. Mi nombre es Alicia Cabral, soy líder del Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. Nuestros padres espirituales son los apóstoles Waldo Cabral y su esposa, la apóstol Karina Ambrico, que son las cabezas del ministerio. Nuestro ministerio se encuentra en el partido de Ezeiza, en la localidad de Tristán Suárez y en la calle Saavedra 426. Además recordarles que los días martes y viernes, gracias a un grupo de hermanas y vecinos que están colaborando, ayudando y siendo solidarios con las personas que más los necesitan, están haciendo un comedor donde se entregan viandas. Y la verdad que es un esfuerzo muy grande porque lo hacen de todo corazón, ad honorem, sin esperar nada a cambio, solo con el amor que tienen en su corazón y con ser personas que están al servicio, ¿no? Al servicio de que más lo necesita, su inmenso amor al prójimo, ¿no? La verdad que el grupo, cuando está formado y direccionado por Dios, eso funciona y trae sus frutos, ¿no? Y bendiciones para todo el grupo de hermanos y los apóstoles que están trabajando en el comedor. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hoy te pude escuchar un poquito. Además decirles que estamos dando, desde que comenzó la pandemia, la cuarentena mejor dicho, distintos mensajes a distintas horas, tanto los pastores como los copastores, los líderes del ministerio, los apóstoles,
En esta etapa estamos dando mensajes a las 16 horas, 18 horas, 20 horas y 22:30 horas, cerrando el día con un pastor o el apóstol. Hola Romy, gracias, bendiciones. Saludo a las nenas y a Dani. Hoy la verdad que no sabía si decirlo o no, pero lo voy a decir porque mientras me preparaba estaba en mi corazón y Dios hablándome, ¿por qué no, no? La verdad que veníamos con 3 o 4 días de cuestiones de la casa que hacen al funcionamiento de la casa. Ustedes saben que somos familias, vivimos con la familia de Toti, Caro y Reni, y la casa donde estamos Gaby y yo. Hace 4 días veníamos con muchos problemas del no funcionamiento de servicios esenciales que son en la zona, ¿no? Como AISA y Edesur, ¿no? Anoche, después de estar 4 días reclamando a AISA para que venga, para hacer los destapes correspondientes, esas cosas no aparecían, ¿no? Y cada vez se iba complejizando más la situación de la casa y con lo que tenga que ver todo lo que es la higiene personal, ¿no? Como así anoche, mientras habíamos terminado de cenar, preparando la palabra, tuvimos un corte de luz. Lo primero que uno siempre se fija es si hay algún vecino o si es en la zona o si será alguna fase. Es así que cuando salimos a ver con Gaby y Ezequiel nos dábamos cuenta que toda la cuadra tenía luz, de la estación hasta donde se deja ver cruzando Fair había luz y, cosa muy rara, en casa no había luz. Dijimos, bueno, ahora con esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? Obvio que llamamos, hicimos el reclamo pertinente y bueno, uno decía, bueno, me toca hoy dar la palabra, se afana, se preocupa, se angustia, está constantemente reclamando, pero cuando uno pone todo en la mano de Dios, cuando ya no quiere luchar más contra las empresas, tuvimos la bendición que, bueno, le digo, Señor, está en vos y que permita que hoy pueda dar el mensaje que me corresponde a las 20 horas. Y en eso Gaby me dice, quédate tranquila porque Dios está en el asunto y vas a ver que van a venir. A los 5 minutos, después de llamar constantemente a Aiza desde el sábado, a los 5 minutos, cuando uno se relaja y le pide a Dios que tome el control de la situación y que ya está, yo no iba a luchar más ni con mi fuerza, ni que sea la voluntad de Él. Y si no era así, bueno, porque encima pensaba y me angustiaba que tenía el celular prácticamente descargado y decía, ¿cómo puedo transmitir el mensaje? Es así que a los 5 minutos tuvimos la felicidad, después de 4 días, Aiza vino al domicilio, nos decían, miren que les van a pedir los papeles, le van a pedir esto, ¿no? Nada, le agradecimos, bien, en 5 minutos hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, después un alivio, faltaba la luz, llegó todos, no sé si se va a poder dar. Había que tener fe, teníamos que tener fe. Y fue así que a las 4:30, 5 de la tarde, vienen 2 personas del nombre de la empresa de Sur y arregló el desperfecto. Era la única casa de la cuadra, la única casa cruzando la estación de Monte Grande que no tenía luz. Y yo digo, ¿cómo Dios no abandona a sus hijos, ¿no? Cómo Dios nos protege, cómo Dios está en el asunto, más cuando hay hijos de Dios en la casa y que saben que tienen mensajes y que están trabajando para la obra, ¿no?
Así que no dude más, es agradecerle a Dios, que realmente es un milagro. Y de postre, Dios nos regaló que nos vinieron a arreglar una puerta de vidrio que hacía más de 3 meses que veníamos pidiéndole al vidriero que si venía, que venía, y hoy vino y tampoco nos cobró nada. Así que realmente para nosotros fue una bendición y cómo Dios está en el asunto. Y esto un poco tiene que ver con el mensaje de hoy y con lo que el apóstol nos estuvo hablando el domingo, ¿no? Sobre Éxodo 17, el capítulo 17:1, ¿no? Donde el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, que estaba liderado por Moisés, a pesar de que Dios daba las indicaciones y había elegido a Moisés, reclamaba cosas sin tampoco ser agradecidos, olvidar lo que habían pasado, ¿no? Y entonces un poco se reflejaba eso, ¿no? Uno tiene su casa, tuvimos la bendición de tener la casa que Dios nos dio, nos regaló una casa hermosa, después de muchos años de esperarla, y bueno, cuando fue el momento que uno tuvo que dar un paso, Dios nos regala una gran bendición, ¿no? Como la casa propia. Y por qué renegar de las cosas de la casa, ¿no? Y decir, bueno, me regalaste esto, bueno, aparecieron estas cosas, y que Dios siempre está al lado de un hijo de Dios. Así que, bueno, un poco tenía que ver, llegó con todo lo que era el mensaje, en que la palabra del apóstol se hacía carne y se podía ver en los tiempos de hoy, ¿no? Que antes uno por ahí no tenía la casa, no tenía comodidades, no tenía las comodidades que por ahí esperaba, y igual vivía y trabajaba. Hoy uno tiene la casa y obvio, surgen cosas, pero se habían dado todos juntos. Y entonces uno no debe bajar los brazos y sino tener la confianza plena en Dios. Entonces, un poco el apóstol hablaba, ¿no?, de este pasaje donde Moisés era un líder que había sido designado por Dios para llevar en libertad al pueblo de Israel. Pero ellos, frente a una necesidad, se enojaban con Dios, con su líder, no veían más allá que el problema, no veían más que esa situación, ¿no? Y no la bendición que estaban en sus manos, que podía llegar, como era llegar a la tierra prometida, ¿no? Hola Moni, ¿cómo te va? Te quiero mucho. Saludo a tus hijos, a tus nietos. Te quiero un montón y se extraña no verla. Así somos muchas veces nosotros, ¿no? Nos comportamos así con Dios, donde tenemos duda de su verdadera guía, ¿no? Donde muchas veces pasan cosas en nuestra vida o también en nuestra comunidad cristiana, y tratamos de buscar respuestas inmediatas, o a veces tratarlo de solucionar con nuestras fuerzas, ¿no? Y que no buscamos a Dios o a ese hombre o mujer que Dios pone para que nos guíe en el camino, ¿no? Como hablaba el martes pasado que eran nuestros apóstoles, que a veces pasábamos situaciones y que tratábamos de taparlas con otras y no nos acercábamos a charlar o tener la confianza con nuestro líder elegido por Dios, como los apóstoles, ¿no? Tanto Waldo o el apóstol Karina. Y resulta que a veces por pensar cosas que no son adecuadas, como vergonzosa, o qué pensará el apóstol o el apóstol de mí, o cómo yo voy a ir con esto, y entonces tomamos una decisión que quizás eso después nos lleva a tropezar, ¿no?
o tomamos una respuesta que después se nos vuelve en contra y nos puede traer cosas negativas a nuestra vida, ¿no? Y causarnos un dolor. Mientras que a veces, si confiamos en ese líder, ¿cómo nosotros podríamos evitar ese dolor, ¿no? Así como Moisés fue un líder puesto por Dios, con la dirección de Dios, así son los apóstoles hoy. Más en nuestro ministerio, los apóstoles están preparados para corregirnos, para ser rectos, para llevar al destino a toda la comunidad de Camino de Vida a los propósitos de Dios, llegar a la vida eterna, llegar a cumplir lo que nosotros tenemos que hacer en la tierra, ¿no? Porque ellos son los que tienen la revelación, los que tienen la palabra y el diseño que Dios le da para esta comunidad, ¿no? Y que nosotros vamos a lograr todo eso permaneciendo siempre en confianza y en la fe que Dios lo va a poder lograr. Entonces, anoche, mientras estaba preparando la palabra, leía en la Biblia y quería compartirlas con ustedes, que es Números, el capítulo 9, 23, que dice así: al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. O sea que Moisés se regía por la palabra de Dios, como nuestro apóstol. Nuestros apóstoles y pastores se rigen por la palabra de Dios. Quizás cuando uno los consulte, por ahí no tienen la respuesta inmediatamente. O quizás cuando nosotros hablamos con Dios, no tenemos la respuesta inmediatamente. Debemos esperar esa respuesta, porque seguramente va a ser la respuesta correcta. Muchas veces puede ser una respuesta que nosotros no nos guste, pero si nosotros la escuchamos y hacemos lo que a nosotros nos parece, seguramente eso no tendrá un buen final. Acá Moisés era el líder del pueblo de Israel. Él se movía bajo la autoridad y la dirección de Dios, con la guía de Dios. Dios acá le quería demostrar al pueblo de Israel que ellos podían llegar a la tierra prometida, pero no de cualquier manera, no a su forma, sino que eran los diseños de Dios. Por eso dice, al mandato de Jehová acampaban. Dios le decía, acá van a estar. Y al mandato de Jehová, por acá van a partir, o a tal hora van a partir. Es un poco como que no es que Dios solo quería ordenar y organizar al pueblo de Israel, sino que Él quería demostrarles que con todo esto el pueblo tenía que tener una dependencia constante con Dios. Dependía de Dios. Fíjense que para alimentarse dependían de Dios, porque el maná caía del cielo. Entonces, con esto Dios nos quiere demostrar que nosotros debemos tener una dependencia plenamente en Dios, plenamente en Dios. Seguramente si yo, en vez de preocuparme, angustiarme frente a esta situación que hoy les relaté, quizás si yo hubiera confiado desde un principio, poner todo en la mano de Dios,
quizás esto se hubiera solucionado aún más rápido, o en el tiempo que tenía que ser, y no a mi forma, sino a la manera de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado que habían sido esclavos del faraón. Se había olvidado de todo lo que pasaba, que ellos para comer dependían de la mano del faraón, de su trabajo. Pero frente a la primera circunstancia, lo único que hacen es reclamar y ver la situación y no ver un poco más allá. Y esto es un poco lo que decía Mauro, ¿no? Que a veces vemos el problema y vemos desde nuestras perspectivas, la vemos desde nuestra carne y queremos solucionarla desde nuestra fuerza, sin pedir la dirección a Dios o de recurrir a estos líderes que hoy son nuestros apóstoles para consultar o para contarle lo que nos está pasando. Porque el líder de Dios, los pastores, los apóstoles, son las autoridades que Dios pone y ellos van a tener una autoridad para guiarnos que va a ser justa y buena, no para que nosotros tropecemos. Pero está en nosotros de tener la confianza y la fe de seguir ese camino que nos dicen. Yo creo que siempre debemos obrar y actuar en obediencia, con humildad, perseverar ante cualquier circunstancia y saber que Dios siempre va a estar y nos va a guiar, y no por estar congregado o por servir en una iglesia a nosotros nada nos va a acontecer. Sí, nos van a acontecer cosas, pero tenemos que saber y tener la certeza de que todo va a resolverse para bien, ¿no? Ver un poquito más allá, no como el pueblo de Israel. Además, hoy sabemos que no nos podemos congregar dentro de un establecimiento, ¿no? Como la iglesia. Pero Dios, a través de la revelación y la comunicación constante con el apóstol, es el que diseñó este plan de poder congregarnos más allá de la cuarentena a través de las redes sociales, de seguir congregados los miércoles con la apóstol Karina, los domingos con el apóstol Waldo, y cada uno en su casa, en familia. Qué más lindo estar con la familia, que es la base, la esencia, ¿no? La familia, rodeada con nuestros afectos, recibiendo la palabra de nuestro líder, de un líder con autoridad y con el mandato de Dios. Más allá de cualquier circunstancia, de cualquier cuarentena, nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de leer la Biblia, no debemos dejar de comunicarnos con Dios. Además, tampoco, como decía el apóstol, que estos tiempos nos lleven a alejarnos, a enfriarnos, a no cumplir con nuestras obligaciones espirituales, ¿no? Por ejemplo, que no nos congreguemos no significa que nosotros no podamos ofrendar, que nosotros no podamos tomar Santa Cena, que no podamos entregar nuestros diezmos, sino que Dios diseñó la forma con el apóstol de cómo cumplir con cada una de nuestras obligaciones espirituales como hijos de Dios, ¿no? Y uno de los diseños de la congregación y de impartir la palabra y el mensaje es a través del Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, que de paso les digo a las personas que están conectadas y que no pertenecen a nuestra comunidad, porque en mi Facebook yo tengo compañeras, personas, exalumnos y mamás o amigas que me fue dando mi profesión
que nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Voz de Alerta y que por ese canal están los líderes, los hermanos, pastores, los apóstoles, todos los mensajes que fuimos dando durante estos 16 o 118 días de cuarentena, ¿no? Que fueron diseñados y guiados a través de Dios, ¿no? Que con esa comunicación constante que tiene el apóstol con Dios, de cómo poder seguir el Evangelio y seguir congregado a partir de las redes sociales. Por eso, hoy, como decía Mauro, no frente a una circunstancia o un problema, debemos dejarnos de pensar de que Dios es nuestra guía, de que Dios puso a las personas correctas para que cada uno de nosotros podamos ser escuchados y aconsejados o poder ser direccionados para tomar el camino correcto, así como direccionó y cada cosa que se le presentó al pueblo de Israel, como decía, era para que ellos supieran y entendieran que iban a tener una dependencia estrecha con Dios. Y así debe ser nuestra vida, ¿no? Tener nuestra dependencia plenamente ligada a Dios y hacer las cosas como Él quiere que sea. Así que, bueno, esto es lo que hoy quería dejarles. Desearles una linda noche, saludar a Patricia, a Moni y a cada uno de mis hermanos que estuvieron ahí. Saben que a Mel, que a cada uno que hoy a partir de las 22:30, perdón, porque estaba leyendo, a las 22:30 uno de los apóstoles, de los pastores o copastores van a estar dando el mensaje último de la noche en el día de hoy. Así que hoy les deseo una muy buenas noches, que tengan una noche muy bendecida, una semana hermosa. Se los extraña, se extraña no verlos y que Dios los guarde siempre. Así que bueno, con mucho cariño nos estamos viendo.